El pueblo de Tierra Oscura siempre había sido conocido por su belleza y tranquilidad, pero bajo la superficie, una historia de rencor y odio se escondía. Años atrás, dos familias, los Arango y los Villalobos, habían sido amigos cercanos hasta que un malentendido devastador destruyó su relación, dejando solo cenizas y resentimiento en su lugar. El odio se convirtió en una herencia entre sus descendientes, una sombra que nunca se desvanecía. Isabel Villalobos, una joven de ardiente carácter, había crecido oyendo historias sobre la traición de los Arango. Su abuela le contaba cómo una simple disputa por una herencia había estallado en un conflicto que separó a dos familias unidas. Isabel había aprendido a despreciar a los Arango desde pequeña, y su odio solo se intensificaba con cada nueva historia. Sin embargo, a medida que crecía, también comenzó a cuestionar las razones detrás de ese odio. ¿Era realmente justo odiar a alguien por algo que había sucedido antes de que naciera? Un día, Isabel se encontró con Santiago Arango en el mercado del pueblo. Él era todo lo que su familia le había advertido, alto, con una sonrisa deslumbrante y una mirada que parecía conocer todos los secretos del mundo. El primer encuentro fue tenso, ambos intercambiaron palabras cortantes y el rencor se palpaba en el aire. Sin embargo, a pesar del odio que los separaba, había una chispa innegable entre ellos, un tira y afloja que los mantenía atados. Isabel lo detestaba, pero al mismo tiempo sentía una atracción que la confundía. Los días pasaron, y para su sorpresa, Isabel comenzó a encontrarse con Santiago más a menudo. Siempre era en situaciones inesperadas, en la biblioteca del pueblo, donde él leía sobre historia, o en el lago, donde él pescaba. Cada encuentro era una batalla silenciosa entre el odio que sus familias les habían inculcado y la conexión palpable que existía entre ellos. Una tarde, mientras Isabel hojeaba un libro sobre la historia del pueblo en la biblioteca, notó que Santiago estaba a su lado, leyendo el mismo texto. Sus miradas se encontraron, y en lugar de las palabras hirientes que ambos esperaban, comenzaron a hablar sobre el libro. Aquel diálogo fue el primer paso hacia una nueva comprensión. Rieron juntos y compartieron historias, descubriendo que tenían más en común de lo que jamás habrían imaginado. La situación llegó a un punto crítico cuando una tormenta azotó el pueblo, causando estragos y dejando a muchos sin hogar. Los Arango ofrecieron su ayuda, pero la familia Villalobos se negó, incapaz de dejar de lado su rencor. Isabel, sin embargo, sintió que la justicia y la empatía debían prevalecer sobre el odio. Decidida a actuar, decidió ayudar a los Arango en secreto. En sus noches de trabajo, descubrió la nobleza de Santiago, su dedicación a su familia y su deseo de reparar el daño causado por sus antepasados. Una noche, mientras ayudaba a los Arango a recoger escombros, se encontró con Santiago. Estaba trabajando arduamente, sus manos cubiertas de barro, pero su mirada reflejaba determinación. Isabel, que había estado observando en silencio, finalmente se acercó. «No deberías estar aquí», dijo Santiago, un tanto sorprendido. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren», respondió Isabel, su voz firme. «Si hay algo que podemos hacer, deberíamos hacerlo juntos». Santiago sonrió, y en ese momento, el odio que antes había dominado sus corazones comenzó a desvanecerse. Se unieron en su misión, y a medida que trabajaban codo a codo, su conexión se hacía más fuerte. Las noches se llenaron de risas, de historias compartidas, de momentos robados que iluminaban el oscuro panorama que los rodeaba. Con cada encuentro, Isabel se dio cuenta de que el odio que sentía era un eco distante, un susurro de rencor que ella podía elegir ignorar. Su relación con Santiago comenzó a transformarse, de la enemistad a la amistad y de la amistad a algo más profundo. Cada momento compartido desdibujaba la línea entre sus familias, y el odio que una vez las unió empezaba a desvanecerse. Sin embargo, no todo era fácil. Una tarde, mientras caminaban juntos por el bosque, Isabel escuchó risas provenientes de un grupo de amigos. Al acercarse, se dio cuenta de que eran algunos de sus familiares, quienes, al verla con Santiago, fruncieron el ceño y comenzaron a murmurar. «Y mira a la Villalobos. Se está juntando con el enemigo», dijo uno de ellos, su tono lleno de desprecio. Isabel sintió que el aire se volvía pesado. El odio y el rencor, que una vez había compartido con su familia,
resurgieron en su interior. Se giró hacia Santiago, quien la miraba con preocupación. Quizás deberíamos separarnos, sugirió él, su voz llena de tristeza. No, respondió Isabel, decidida. No puedo dejar que el odio nos divida. Este es nuestro camino, y no voy a renunciar a ti. Con esa decisión, Isabel decidió enfrentar a su familia. Regresó al pueblo con Santiago, decidido a mostrarles que su amor era más fuerte que el odio. Sin embargo, la confrontación fue difícil. Cuando llegaron, el ambiente se volvió tenso, los murmullos se detuvieron y todas las miradas se posaron en ellos. ¿Qué te ha pasado, Isabel?, preguntó su madre, su voz temblando de ira. ¿Te has olvidado de quiénes son ellos? No, madre. No me he olvidado, dijo Isabel, con la cabeza en alto. Pero debemos dejar el pasado atrás. El odio solo perpetúa el dolor. Si queremos un futuro mejor, debemos unirnos. Santiago se quedó a su lado, y juntos expusieron su amor y su deseo de romper con el ciclo de odio. A medida que hablaban, algunos miembros de ambas familias comenzaron a intercambiar miradas y las tensiones en la sala comenzaron a disminuir. Finalmente, después de una larga y acalorada discusión, la noche culminó en un momento de tensión palpable. Aunque la herencia de odio no desapareció de la noche a la mañana, la semilla del perdón había sido plantada. Isabel y Santiago continuaron su relación a pesar de la oposición de sus familias. Juntos, se convirtieron en un símbolo de reconciliación y aunque el camino no fue fácil, lograron unir a sus familias poco a poco. El amor, una fuerza poderosa, había comenzado a desmantelar el eco del rencor que había atormentado a sus familias durante generaciones. Con el tiempo, la historia de odio se transformó en una historia de esperanza y redención. Los Arango y los Villalobos comenzaron a trabajar juntos, y aunque el pasado siempre los acompañaría, el amor que surgió entre Isabel y Santiago se convirtió en el hilo que tejió un nuevo futuro para ambos clanes. Un año después, Tierra Oscura celebró una fiesta de reconciliación. El pueblo estaba adornado con luces brillantes y la música llenaba el aire. Isabel y Santiago, al centro de la celebración, sonrieron mientras veían a sus familias interactuar, compartiendo risas y abrazos. Las antiguas rencillas parecían estar desvaneciéndose, dando paso a un nuevo camino. Isabel tomó la mano de Santiago y se dirigió a la multitud. Hoy celebramos no solo la unión de nuestras familias, sino el amor que nos ha salvado del odio. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para todos nosotros, declaró con fuerza. Los aplausos estallaron, y las sonrisas reemplazaron a las miradas frías del pasado. En ese instante, Isabel supo que habían logrado algo más grande que ellos mismos. El eco del rencor había sido silenciado, y el amor había triunfado.